Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio, como se dice ahora, de La Trastienda, este programa que hacemos en la plataforma Latinísima, donde me siento muy a gusto, Latinísima Radio, para ser precisos. Siempre aquí entrevistando gente a la cual me apetece escuchar sus opiniones, sus historias. Y hoy tengo a un gran periodista, es español, vive hace muchos años ya en Miami, y vamos a hablar un poquito de... Muchas veces hablamos de estilos de vida, de cuestiones un poquito más frívolas. Hoy vamos a hablar, repasar un poco las noticias en estos minutos. Es un gran periodista, además, como verán ahora, es una influencia para mí en el modo de vestir, el gran Manuel Aguilera. Bueno, bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y ha sido una coincidencia que hemos coincidido en los colores. Tenemos que inventar un nombre para este dúo, pero bueno. Manuel, gracias por venir. Siempre estás con mucha actividad, ¿no? Porque te gusta mucho tu trabajo de periodista. Sí, bueno, el periodismo, yo tenía un jefe hace años que lo comparaba con el sacerdocio, ¿no? O sea, uno no deja de ser periodista cuando sale del trabajo, ¿no? O sea, es periodista a las 24 horas, 7 días a la semana, con lo cual quien manda es la noticia y por lo tanto siempre hay que estar atento y siempre hay que estar en estos tiempos mirando el teléfono. Antiguamente mirábamos otras fuentes, pero siempre atento a la noticia. La palabra periodista, los medios de comunicación han cambiado mucho, quizás han perdido fuerza de alguna manera, pero igual la palabra periodista mantiene como una potencia, ¿no? Si tú hablaras con chicos jóvenes de edad por ahí de tu hijo, veinteañeros o más jóvenes, y les explicaras lo que es el periodismo, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que la confusión viene quizás de que hoy en día, gracias a la tecnología y a las plataformas, cualquiera puede difundir una información, cualquiera puede subir un video de algo que ha visto en la calle, cualquiera puede presentar una opinión, pero eso no te convierte en periodista, ¿no? Periodista es una persona que trabaja con unas reglas, que contrasta toda la información que comparte, que tiene una ética, que tiene, digamos que hay detrás un trabajo, ¿no? Como el que hace un médico o como el que hace un abogado. El que todos podamos transmitir una información en un determinado momento no nos convierte en periodistas. Periodista es no tanto una carrera o una profesión con mayúsculas, es un oficio, pero ese oficio requiere unos conocimientos que son muy importantes y que hay que tener en cuenta para que ese oficio esté fundamentado en la ética y en el rigor, en la objetividad, en el balance, que son características muy importantes de la profesión periodística, ¿no? ¿Has sido consumidor de programas periodísticos en inglés? Bueno, por de formación un poco profesional y por lo que me dedico, siempre he estado orientado al mercado hispano de los Estados Unidos. He tenido la obligación casi de mirar siempre a la competencia de los medios donde he estado y me he centrado mucho en los medios en español de Estados Unidos, de América Latina, pero bueno, y evidentemente siempre hay que mirar otros medios, siempre hay que mirar lo que está diciendo el New York Times o el Washington Post, son medios de referencia y los repaso a diario también para ver qué están contando, ¿no? ¿Cuáles son los 2 o 3 medios de comunicación que no pueden faltar en tu vida cotidiana, en tu trabajo? Bueno, para mí son muy importantes New York Times. Para mí todos los días lo consulto. Para mí es una especie de Biblia porque digamos que marca un poco la línea de lo que se está viendo. Luego, en medios más populares, pues por ejemplo, reviso Infobae, ¿no? Porque Infobae suele tener una visión hispanohablante de lo más importante que está ocurriendo en el mundo, ¿no? A pesar de que sea un medio de origen argentino, no abre con temas de Argentina, al menos en las ediciones que se ven desde aquí, desde los Estados Unidos. Y es importante, en temas como Rusia, como Israel, siempre llevan, que son los dos conflictos más importantes que ahora hay a nivel geopolítico, pues siempre llevan importante. Bueno, y luego, pues bueno, también miro un poquito hacia mi país, pues, y miro mucho El Mundo, que es un periódico en el que trabajaste también, y el que tengo mucho cariño, y también un poquito al País, ¿no? Que era nuestra competencia en aquella época, pero bueno, hay que reconocer que El País como diario global en español es importante también lo que cuenta, ¿no?
Una de las cosas claves siempre del periodismo es que debe ser subjetivo, ¿no? Lo que se hablaba... Objetivo, perdón, objetivo. Lo que siempre se ha dicho. Pero por otro también hay una fuerte corriente y más... Sobre todo cuando se habla del periodismo político y en estos tiempos tan polarizados en los últimos años... que entonces se habla también, siempre se ha hablado, pero ahora está más presente el tema de hacer periodismo con opinión. ¿Los periodistas deben opinar o no deben opinar? ¿Solo deben limitarse a contar lo que pasa? Eso está muy relacionado con la primera pregunta que me has hecho, ¿no? O sea, decir, ¿qué le contarías a un joven? Entonces, lo que estudiamos en la carrera, lo que está en la esencia del trabajo periodístico es la objetividad, el balance y el contar lo que está pasando. Eso es el periodismo, eso es la noticia, ¿no? Y la opinión es otra cosa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si las audiencias exigieron que los medios se alinearan ciegamente con una posición y si no, no te consumo, o que fueron los propios empresarios, los propios medios que dijeron yo voy a apostar por esta ideología y aquí solo se pasa por esta ideología. Entonces ahora tenemos medios totalmente polarizados que reflejan un poco cómo está la sociedad, ¿no? O sea, ya tú sabes de qué va cada medio, no porque legítimamente un medio pueda tener una línea editorial, sino que se están confundiendo los géneros periodísticos. Y una cosa es la noticia, otra cosa es la crónica, otra cosa es el reportaje, otra cosa es el artículo de opinión, y ahora se mezcla todo y se exige esa opinión. Y yo creo que hay unos periodistas que están confundiendo a la gente porque le meten opinión a todo. Y además ya sabes lo que te van a decir. El que defiende a Trump le defiende sobre todas las cosas y el que critica a Trump, por poner un ejemplo, le critica sobre todas las cosas. Nadie espera que un periodista te dé una de cal y una de arena, que vaya cambiando de opinión, no de opinión, que te dé las dos versiones, y eso es lo suyo, ¿no? Un día criticar y otro día alabar según lo que los hechos estén demostrando, ¿no? Pero que también sabemos que a veces la postura de un periodista está condicionada por la empresa periodística en la que trabaja. ¿Qué tanto debe dejarse condicionar un periodista por sus jefes? Bueno, es que ahí estamos entrando a las cosas de comer, ¿no? O sea, realmente... De comer. Cuando uno tiene que llevar un sueldo a casa, cuando no quiere perder su trabajo, cuando uno entra en una empresa periodística con una línea editorial, yo creo que es bueno asumir la línea editorial y aceptar que tienes que respetar esa línea editorial. Yo cuando he estado en medios muy ideologizados, con una línea editorial muy clara, solo he avisado antes de contratar a un periodista, ¿no? Yo creo que alguien tiene que saber dónde trabaja. Y bueno, no es lo mismo trabajar antes ponía dos ejemplos, El Mundo y El País de España. Pues El Mundo tiene una línea más de centro-derecha y El País es un periódico más de izquierdas. Ahora bien, el que haya una línea editorial, el que haya unos editoriales, unos artículos de opinión y una orientación de un medio no quiere decir que tú tengas que mentir o que tergiversar la noticia, ¿no? Y el tema es que por mucho que tú seas conservador o seas progresista, si un político comete una irregularidad, si un político mete la mano en la caja, roba, tú lo tienes que denunciar, sea de tu línea conservadora o de tu línea progresista o de la contraria, ¿no? Y eso es algo que está en crisis, ¿no? Esta reflexión que parece muy simple lo que estoy diciendo ahora mismo por la polarización que se vive a nivel político y se vive en todos los países, porque se vive en Estados Unidos, se vive en América Latina y se vive en Europa, ¿no? Entonces eso está condicionando mucho el trabajo periodístico de hoy en día, ¿no? ¿Qué harías si vivieras en España y tienes que cubrir la política española? Y por un lado hay corrupción por el lado del Partido Socialista, con los colaboradores de Pedro Sánchez, y también salen cosas todo el tiempo del PP, que son los dos grandes partidos, los dos polos opuestos, ¿no? Y un periodista, ¿qué harías tú? Bueno, es que no es que haría, es que lo he vivido. He vivido y mientras he trabajado en España... Pero no sé si, discúlpame... Y he tratado de ser justo y cuando he visto un caso de corrupción del PP lo he denunciado y cuando ha sido del PSOE lo he denunciado. Pero y eso me ha traído problemas. Eso trae problemas, depende de la empresa. Pero yo he atrevido porque soy un admirador de España y siempre estoy pendiente desde acá del otro lado del Atlántico, ¿no? Pero siempre hay casos de corrupción de uno o del otro, pero ahora se han juntado o por lo menos se han puesto al mismo nivel, ¿no? Problemas que habían con el PP cuando fue gobierno y con el Partido Socialista. O sea, se han juntado los dos problemas. Y tienes que
Bueno, yo creo si repasas intervenciones mías aquí en el sur de la Florida, porque me llaman mucho para hablar de España. Yo recuerdo en Actualidad Radio con Juan José Núñez, que es el secretario general del PP aquí en Estados Unidos, criticando a Rajoy cuando la moción de censura que le sacó del poder por un caso de corrupción del Partido Popular. Y si me escuchas en las últimas semanas, me verás criticando a Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España, socialista, exactamente por lo mismo. O sea, sinceramente, yo lo que le deseo, en este caso a mi país natal, es lo mejor. Le deseo que haya unos políticos honrados. También creo que la prensa tiene el deber, es el cuarto poder, tiene el poder y tiene la obligación de criticar al poder, en este caso ejecutivo, y controlarle. Y cuando hay un caso de corrupción, denunciarlo con la misma fuerza, independientemente del color que tenga el partido del gobierno, ¿no? Tengo entendido, Manuel, que tú no vienes de familia de periodistas, ¿no? No. ¿Cómo descubriste tu vocación por el periodismo? Bueno, yo lo contaba hace poco, de niño ya me llamaba mucho la atención lo del periodismo. Y de hecho, cuando jugaba a las chapitas con los equipos de fútbol, yo me gustaba narrar esos partidos de fútbol. Yo en mi cabeza era aparte del juego en sí, era un locutor deportivo, ¿no? Y también escribir, ¿no? Aunque luego no es tan literario el periodismo, o no está basado tanto en la literatura, siempre me atrajo mucho lo de escribir, siempre de niño me dio por escribir, siempre que tenía buenas notas en redacción, me presentaba a concursos, y yo creo que eso es un germen, ¿no? ¿Te presentabas a concursos? Sí, bueno, de hecho, no lo sabía. Sí, incluso quedé segundo en uno con un poema que le escribía a Madrid, a mi ciudad. Manuel, ¿es más periodista un periodista de televisión, un periodista de prensa escrita, un periodista de radio? Bueno, al final lo que me ha tocado, porque realmente me he dejado llevar. Yo empecé en periódico, pero luego empecé en El Mundo, de ahí pasé a Antena 3, televisión. Estuve muchos años en televisión en España. Cuando llegué aquí, por adaptación, me metí en el mundo digital, ya que siendo el director de la edición del Mundo para América, luego fui director de Univisión Digital, Noticias. Así que me he dejado llevar y al final ha sido una gran experiencia, porque me ha servido en lo que es la integración de redacciones. Al final las redacciones tienen digital, tienen televisión, tienen escritura. Al final los periódicos han pasado esa planificación con los sitios digitales. Las televisiones también han tenido que unir noticias con digital, y eso me ha dado una ventaja añadida, que es que yo he sido de todos esos campos, pero desde abajo, porque yo he sido lo más bajo que se puede ser en un periódico, corrigiendo textos de que escribían otros, y en televisión he tenido que salir a la calle, he grabado, he salido en cámara, he editado, o sea, he hecho todos los procesos, y por eso ahora de otras posiciones más directivas me da una visión mucho más amplia y mucho más completa que si no hubiera pasado por todas esas experiencias profesionales, ¿no? ¿Crees que el periodismo va a seguir? ¿No va a morir? Yo creo que sí porque los periodistas somos necesarios, las grandes marcas del periodismo son necesarias, por lo que hablábamos al principio, porque ahora hay mucha confusión, hay mucha desinformación, hay muchos bulos, hay mucho aficionado, hay mucha gente que malintencionadamente miente. Entonces yo creo que la gente tiene que mirar hacia los periodistas y hacia los medios. Al final yo pienso que los periodistas también somos marcas personales, ¿no? Yo soy muy fan de la marca personal y le recomiendo a todo el mundo que busque, independientemente de la empresa grande, la marca grande. Aconseja ir mirando a la cámara, sí, a la gente. Que todo el mundo busque su marca personal, que busque su hueco en el periodismo, su especialidad, y que al final tenga un valor. Y la marca grande te va a llamar. Cuando tú seas una marca periodística individual, te va a llamar para que forme parte de ese grupo, y así están trabajando muchos medios hoy en día, ¿no? Pero eso también se puede aplicar para otros rubros, ¿verdad? O otros oficios. Es como reforzarse individualmente, ¿no? Sí, es que hay cosas tan simples como la de hablar en público, la de presentarse, la de venderse ante una cámara, que no nos enseñan en las universidades. No nos enseñaban ni en la facultad de periodismo, imagínate la de Derecho, o la de Economía, o la de Medicina. Todo el mundo tiene que buscar su personalidad, su especialidad, y saberlo transmitir, porque si no lo sabes transmitir, no vas a llegarle a la gente, ¿no? Tienes dos hijos jóvenes que están estudiando. Creo que ninguno por ahora se está enfilando hacia el periodismo, pero en general, que eso también puede servir a gente que nos está viendo o escuchando. A tus hijos, ¿cuáles son los dos consejos principales que les das?
Bueno, yo... Respecto al trabajo, ¿no? Al futuro. Mira, antes no hemos profundizado, pero yo tenía a mi familia en contra cuando quería ser periodista. Mi padre no quería que estudiara periodismo, ¿no? Porque le parecía una profesión de segunda categoría, ¿no? Había una frase entonces que era: no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista de un cabaret, ¿no? Era como que era el mismo nivel. El mismo nivel, ¿no? De estar en la noche, etcétera. Y entonces yo he sido todo lo contrario, ¿no? O sea, yo a mis hijos les he respetado mucho lo que han querido o lo que están queriendo ser, ¿no? Mi hija tiene una vena artística grande y gracias a que está en este país, desde middle school ha podido desarrollar esa faceta artística que sigue desarrollando la carrera que está haciendo en la Universidad Internacional de la Florida. Y mi hijo le han llamado la atención las finanzas y bueno, pues también le he respetado y le he apoyado en lo que él estudia en UF, en Gainesville, y ambos están estudiando lo que les gusta y están buscando su propio camino. Yo simplemente no soy un padre director ni un padre intrusivo, ¿no? Simplemente estoy a la orden para lo que necesiten, apoyándoles siempre, pendientes de que encuentren su camino y buscando que sean muy independientes, ¿no? Que eso es lo que yo he sido desde niño y he buscado esa independencia, que en el caso de mi familia no se apoyaba tanto ese tipo de independencia porque era una educación más a la antigua, ¿no? Más religiosa, más de control, etcétera, etcétera, ¿no? Manuel, muchos anhelamos, esto es como así vertiginoso, vamos cambiando de tema porque obviamente... tenemos un tiempo limitado. Muchos latinoamericanos anhelamos España, soñamos con vivir allá. Y bueno, y no solo los latinoamericanos, mucha gente, está claro en las cifras, ¿no? De visitas y todo eso, el atractivo que es España para el mundo. Y tú eres un español con una buena profesión, bien afianzado profesionalmente. Y elegiste hace casi 15 años más o menos. 17. Aterrizar aquí en Miami. ¿Por qué te has quedado? Más que por qué venir, porque venir es como uno puede probar suerte, da curiosidad, pero ¿por qué te has quedado? ¿Qué te gusta de estar en Miami? Bueno, hay una frase de Lorca que era algo así como: el español que no conoce América no sabe realmente lo que es España, ¿no? A mí el concepto de España no es solo el territorio español. Para mí España o el sentimiento español se lleva a toda América, ¿no? Para mí no haber conocido a la comunidad hispana de Estados Unidos, no haber conocido a América Latina, como he tenido la fortuna de conocer bastantes países, sería como no conocer España de verdad, ¿no? Entonces yo tenía esa inquietud de venir hacia los Estados Unidos, hacia América, y he tenido la suerte de combinarlo, de estar en Estados Unidos mirando mucho a América Latina y muy en contacto con los hispanos de Estados Unidos. Así que creo que esa ha sido mi llamada, ¿no? Siempre tuve una gran curiosidad por lo que pasaba en este lado del charco y me reafirmo en eso que decía Lorca, ¿no? Creo que para conocer bien España, aunque luego hay un tipo de español que nunca ha salido de España y dice, no, lo mío es lo mejor, ya no de España, hay sevillanos que nunca han salido de Sevilla y creen que eso es lo mejor. Pues yo no comparto esa manera de ver la vida, ¿no? Para mí es la apertura de mente, el conocimiento de la gente y bueno, mientras haya una lengua común como la que tú y yo compartimos, que somos de lugares totalmente a desmano del mundo. Tú naciste en Chile, yo nací en España, pero tenemos la maravillosa oportunidad de comunicarnos en el mismo idioma y de conocer nuestras culturas, que al final tienen mucho que ver, ¿no? Tienen muchas diferencias, sí, pero también tienen muchas cosas en común, ¿no? Pero me respondiste a medias la pregunta, porque, la primera parte la entendí, pero ¿por qué te quedaste? Bueno, creo que profesionalmente aquí hay muchas más posibilidades. Creo que España es un lugar maravilloso para ir de vacaciones, para retirarse, pero no es un lugar tan bueno como para producir, ¿no? Tiene una manera de concebir el trabajo que no comparto. Bueno, tiene una política de impuestos que tampoco comparto muy bien, y además es que este país, a mis hijos ya se sienten más de acá que de allá, creo, o por lo menos al mismo nivel, y creo que las oportunidades profesionales y de futuro de mis hijos, que también fueron un motor importantísimo para venir aquí, creo que me hacen estar aquí. Yo soy muy feliz viviendo en Miami.
Podría tener oportunidad de regresar a España quizás, pero en este momento es que ni me lo planteo porque me siento en plenitud, tanto personal como profesional, viviendo en este lado del mundo, ¿no? Bueno, estamos conversando de distintos temas, siempre centrados en el periodismo. De alguna manera también hemos tenido una especie de clase magistral de periodismo con este gran profesional que no lo dije al inicio, pero ha sido director del diario Las Américas, ha tenido posiciones muy importantes, también vino como corresponsal de un medio de España y actualmente es vicepresidente de Canela News, que es una plataforma muy potente, muy poderosa. Podemos desglosar las tres cosas que mencioné brevemente, cronológicamente. Viniste aquí como corresponsal no sé si lo comentaste al principio. Sí, bueno, yo vine como corresponsal de distintos medios del mundo. Del mundo, el diario El Mundo de España. Y también de Telecinco, y de una cadena regional, pero inmediatamente presenté un proyecto de crear la edición para América del Mundo, y entonces del diario El Mundo. Del diario El Mundo, elmundo.es/América, que era aquel proyecto tan bonito. Y entonces montamos una redacción en Miami y una red de corresponsales por toda América Latina, y durante 3 años estuvimos haciendo un contenido, bueno, lo que decía antes, en español, pero mirando hacia América. ¿Diario Las Américas? ¿Cómo fue esa experiencia? Después del Mundo fui a Univisión, director digital, y de ahí me olvidé de director digital de noticias de Univision.com. En una época, UnivisionNoticias.com era una época muy interesante también de fusión entre las plataformas digitales y la televisiva. Fue una experiencia muy buena, y de ahí me llaman para dirigir la nueva etapa del diario Las Américas, que acababa de cambiar de dueño, ¿no? ¿Y esta etapa de Canela? Bueno, ¿qué es Canela News? Brevemente, que Canela quedan 5 o 6 minutos. Canela TV es una plataforma de streaming que nace en streaming en medio de la pandemia, de una empresaria visionaria que se llama Isabel Rafferty Zavala, que se da cuenta de que los hispanos no tienen una plataforma potente con mucho contenido en ese momento en que había tanto consumo de streaming en las casas, y crea Canela, ¿no? Canela TV tiene series, tiene realities, tiene películas antiguas, clásicas, tiene novelas y también tiene noticias, ¿no? Entonces a mí en octubre del 2023 me llaman para potenciar la parte de noticias y digamos que para darle un sello más de Estados Unidos, y así yo contrato a María Alejandra Requena como conductora y a Gala Orellano como productor, y a partir de ahí con el equipo de México coordinado pues lanzamos el noticiero de Canela News para todo Estados Unidos, que recientemente cumplió 1 año y tuvimos un evento aquí en Miami. Sí. Me gustaría acotar, como te conozco hace bastante tiempo, que yo creo que gran parte de tu éxito también tiene que ver con tu disciplina y tu capacidad de trabajo, ¿no? Te pregunto esto también siempre pensando en la gente, como a veces es bonito dejar como un mensaje, ¿no? Una enseñanza. Y creo que eres un buen ejemplo de que trabajando duro, siendo disciplinado, siempre te he conocido como jefe y siempre eres el primero en llegar, el último en irte. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que, como decía antes, no tanto un sacerdocio el periodismo, yo creo que es un compromiso, ¿no? Yo creo que he intentado siempre ser un buen jefe y un buen líder, pero no a base de mano dura, ¿no? Yo no soy una persona de mano dura, ni una persona que hable mal a la gente, ni que irrespete a la gente. Yo lo que trato es hacer equipo, y para hacer equipo y para demostrarle a la gente y para contagiarle ese compromiso, pues creo que es importante, como decías, llegar el primero y marcharse el último para saber que siempre estás ahí, y también que no se te caen los anillos. Si un día tienes que escribir, si un día tienes que salir en cámara porque falló un reportero, yo siempre estoy a la orden, y de hecho pasan esas cosas, que se va de vacaciones uno, se pone enfermo el otro, falla un invitado, siempre estoy ahí al quite para hacer el trabajo que sea. Y es bonito, ¿no? Realmente a mí yo me siento orgulloso, me siento reconocido, y no me arrepiento de haber dedicado parte de mi vida profesional y personal, porque al final la vida profesional se come
partes de tu vida personal y hay momentos en que, bueno, pues tu pareja, tus hijos, pues te reclaman y tú estás a lo mejor revisando una portada, como me pasaba, me acuerdo, en Diario de las Américas, o hay un breaking news, te llaman y tienes que acudir. Pero en general creo que he conseguido llevar bien ese equilibrio sin desatender a los que me rodean, pero siempre estar pendiente del compromiso de liderar siempre algún proyecto periodístico, ¿no? Creo que podemos dar fe de que el periodismo es una bonita profesión y siguiendo con este tema de hablarle al público, súper recomendable si alguno de los hijos o las hijas de alguna de la gente que nos está viendo, escuchando, quiere dedicarse al periodismo, es bonito, ¿verdad? Es bonito y siempre está en crisis, ¿no? Porque yo decía, mi padre no quería que yo fuera periodista, pero ahora tampoco corren muy buenos tiempos para el periodismo. Ahora como que te dice un hijo que ser periodista y que vas a decir, uy, los periódicos de papel van mal, las televisiones por cable están en crisis, hijo, ¿qué vas a hacer? Pero yo creo que hay que respetar la vocación de la gente y hay que respetar el compromiso, ¿no? Yo creo que es una profesión muy bonita, es una profesión que requiere ese cuidado, ese cariño, ese compromiso profesional y ético, que siempre creo que es importante volver a lo de antes, por favor. No, el activismo político es una cosa y el periodismo es otra. O sea, desgraciadamente el sur de Florida, esta ciudad, está llena de activistas políticos disfrazados de periodistas que dicen unas cosas que te caes para atrás de la silla. Y bueno, yo estoy acostumbrado que voy a un programa, veo los comentarios, a veces me llaman ultraderechista, a veces ultraizquierdista. Te llaman. Los comentarios, porque al final, insisto, que se está educando a la audiencia en que solo escuche una parte de la realidad, ¿no? Yo creo que el periodista bueno es el que hablábamos antes, el que un día critica a la derecha y al día siguiente a la izquierda, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que el público volviera a añorar. Me parece que hoy en día todo el mundo solo quiere escuchar lo que quiere escuchar y eso me parece muy negativo, ¿no? En este último minuto me gustaría, en unos segundos, ¿crees que hay posibilidad, por la Constitución en estos momentos no se puede, pero hay posibilidad de que Trump haga alguna movida para volver a ser elegido? Bueno, ayer en tono humorístico le dijo a Zelensky, anda, si hay una guerra se puede prolongar el poder, pues es una buena idea. ¿Pero qué piensas tú, para terminar, que se nos va el tiempo? Yo creo en este país, creo en el equilibrio de poderes y yo creo que aunque quisiera, ya no digo Trump, alguien quisiera optar a un tercer mandato o prolongar su estadía en el poder fuera de la ley, este país es un país de leyes, un país con un poder judicial potente, con un poder legislativo, 2 cámaras potente, que pueden cambiar el año que viene, puede pasar de republicano a demócrata. Entonces, a mí no me preocupa. Creo que este país, como ha funcionado desde hace mucho tiempo, va a seguir siendo un país de leyes y no va a ser posible que un presidente, sea Trump o sea otro, se intente prolongar el poder, como pasa en otros países que son menos serios en este tema, ¿no? Bueno, Manuel, muchas gracias por habernos visitado. Bueno, un placer y hasta cuando quieras, repetimos. Me encantó. Bueno, siempre creo que uno de los objetivos de los entrevistadores, de los periodistas, es curiosear, ¿no? Meternos un poco en la mente del entrevistado y creo que, modestamente, yo creo que lo he logrado. Así que bueno, espero que ustedes piensen lo mismo y será hasta la próxima trastienda. Gracias.